Espera un poquito que van a poner ahí para... Muy bien. Bueno, están los martes en el grupo de discipulado estudiando Gálatas y me decían que habían terminado con esa carta del apóstol Pablo. Y sé que unos cuantos estuvieron participando en el día de ayer. Y está bueno porque algunos están acá y se puede tener un examen entonces. Es interesante que el apóstol Pablo habla ahí a los Gálatas y refleja claramente cómo somos cada uno, las luchas que tenemos y lo que Dios transmite para que como hijos de Él podamos estar experimentando, viviendo cada día, ¿no? Tomé un capítulo, un versículo, mejor dicho, de un capítulo que es el 5 y es algo que día a día el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, tiene que entender y luchar por la libertad. Hoy el tema de la libertad está muy mencionado, ¿no? Y se malinterpreta muchas veces el tema de la libertad. Y el apóstol Pablo ahí menciona a los Gálatas la libertad. Gálatas 5, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Muy bien, hay diferentes versiones, gracias Zulma. Hay diferentes versiones y nos aclaran un poquito. Acá yo tengo en Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Libres es una palabra que está, como les decía, muy mencionada. Yo quiero ser libre, yo soy libre, a mí nadie me gobierna y yo defiendo mis derechos y en sí decido mi libertad. Pero muchas expresiones de esa nos muestran que la verdadera libertad no se conoce, que muchas veces es esclavitud. Y el apóstol, una de las cosas que menciona es que realmente la libertad verdadera está en Cristo. Cristo es en verdad quien nos ha librado. Y si no entendemos eso, si no lo creemos, si no lo aceptamos y lo vivimos, somos esclavos. ¿De qué somos esclavos, no? Es importante preguntarnos. Sé que si alguno participa, como en este tiempo de las reuniones de los miércoles, es bueno la participación, somos un poco menos que los domingos o bastante menos que los domingos. Por eso es importante que estemos para orar, para escuchar la palabra. Pero hay gente del grupo de discipulado y esta pregunta pueden contestarla. ¿De qué tenemos que ser libres? ¿O de qué somos esclavos? ¿Quién se anima a responder? Sí, Melissa. Somos esclavos del pecado. Como hijos de Dios, podemos, siendo libres, vivir en esclavitud.
Qué tremendo, ¿no? Siendo libres, vivir en esclavitud. Y Melissa no es del grupo de discipulado de los hombres de los martes, pero respondió bien. Y esto tiene que hacernos pensar. ¿Qué cosas me está esclavizando? ¿Qué pecado? ¿Qué inclinación al mal? ¿Qué decisión? ¿Qué deseos? ¿Qué anhelos? Mi voluntad, ¿hacia qué está siendo esclavizada? Y una de las cosas que pensé con este pasaje, corto pasaje de un versículo, fue en 4 puntos. Uno, el propósito de Dios, que es vivir en libertad. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Por tanto que hemos estado sin Cristo, por tanto que hemos decidido darle la espalda a Dios y vivir a nuestra forma y manera. Por tanto que desde la antigüedad el hombre ha decidido opuesto a Dios. Desde el nacimiento del hijo de la esclava, cuando parte desde los patriarcas, desde Abraham, por un intento de lograr que se cumpla la promesa de Dios, pero el hijo de la libre, de Sara, Dios quería que se cumpliera la promesa por esa línea de parte de Dios. Pero el hombre, como Abraham, como nosotros, decidió por un camino errado, equivocado, y por eso toda esta lucha que ha habido entre pueblos, entre naciones, en el ser humano mismo, en la familia. Estamos orando ahí por este trabajo en cuanto a los musulmanes para que conozcan a Cristo. Pero nosotros teniendo a Cristo podemos vivir en esclavitud. Entonces, en ese primer punto, el propósito de Dios es vivir en libertad. Después pensé en otro punto que es la realidad, que Cristo ya nos hizo libres. Somos declarados libres, somos hechos libres, porque fue Cristo quien los libró, no es por algo que nosotros hagamos hecho. Cristo en verdad nos ha liberado, dice el apóstol. También pensé en un punto 3, que es el mandato, y es permanecer firme. Ahora asegúrense de permanecer libres, dice mi versión, pero yo en la versión que tomé este punto es de la versión que leyó Zulma, creo que dice permanezcan firmes, ¿no, Zulma? Ahí está. Firmes, permanecer firmes. Permanecer libres, dice mi versión. Si permanecemos firmes en Cristo, permanecemos libres. Y en el punto 4, el objetivo de Dios, dado por el apóstol allí a los Gálatas, es que no seamos esclavos, que no nos coloquemos el yugo de la esclavitud, como dice otra versión. Ahora, el propósito. Juan 8:32. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer?
Juan 8:32. Muy bien, Cecilia lo sabe de memoria. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo os libertare, dijo Cecilia en otra versión, van a ser libres, o conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque la verdad es Jesucristo mismo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Jesucristo, Cristo mismo nos ha librado de la muerte, nos ha librado de ser esclavos, nos ha librado del pecado. Cristo cargó el pecado sobre su cuerpo. Cristo, cuando fue a la cruz, toda la esclavitud en que nosotros vivíamos, esa esclavitud que teníamos, que ya habíamos nacido esclavos, Cristo rompió en la cruz esas cadenas, eso que nos ataba a Satanás, al pecado, al enemigo de Dios. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Entonces, de hecho, nosotros somos libres. El propósito de Dios es que vivamos en esa libertad. Eso debe ser una vida que está apoyada en el poder de Cristo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros y dejamos a Cristo de lado, ahí nos ponemos, como decimos, la soga al cuello, ¿no? Y ese yugo que nos ata, que nos lleva opuesto, nos esclaviza, opuesto a lo que Dios es. Y puedo vivir encadenado al pecado, puedo vivir esclavo al pecado. Cada uno de ustedes sabe lo que es pecado. Yo sé lo que es pecado y el Espíritu de Dios nos dice, nos muestra cuando hemos pecado, cuando pecamos o cuando vivimos en el pecado. Y si vivimos en el pecado, si pecamos, caemos, pecamos, y no reconocemos ante Dios, no clamamos a Dios para que nos libre de esa esclavitud, no va a haber libertad. Porque la libertad está en Cristo. No es en nuestra fuerza que vamos a vencer. Es en la dependencia de Cristo, es en la cercanía a Cristo, es en el caminar con Cristo. Porque somos propensos a caminar solos. ¿Vieron cómo ese bebé, ese niño que empieza a caminar y lo dejamos solo y él intenta igual, pero se da los tales porrazos, los tales golpes? Hoy Emma apareció con un golpe en la cabeza, pobre, volvió loca a la madre. ¿Por qué? Porque es un niño y quiere hacer las cosas a su manera, quiere vivir a su forma, quiere mandarse, quiere decidir por su cuenta, porque es un niño. Desobedece, no hace caso y si la madre le dice algo, ella se le antoja y decide que no, que lo otro es lo que sirve. Entonces es esclava o esclavo a sus decisiones, a su parecer, a su antojo. Entonces eso es para explicar un poquito que la forma en que nos lleva a la esclavitud. En Juan 8, el mismo capítulo ahí que leímos, el versículo 32, en el 33 y en el 34, dice así: nosotros somos descendientes de Abraham, decían aquellos religiosos. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y el 34 dice: nosotros
Perdón, Jesús le contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham ya estaba. Ellos creían que tenían razón. Es como el niño chico que le expliqué hace poco rato. Pero te vas a dar un golpe. Vas a sufrir el dolor de tu orgullo, de querer mandarte tú. Estos religiosos pensaban que estaban aprobados porque eran hijos de Abraham. Pensaban que de la descendencia de Abraham ya estaba. Pensaban que no eran esclavos. Primero, hermanos, tenemos que reconocer que hay veces que somos esclavos, que hay cosas que nos esclavizan, teniendo la condición de libres, teniendo la condición establecida por Dios, teniendo el propósito de Dios que quiere que vivamos en libertad. Pero la realidad es que ya Cristo nos hizo libres. El propósito de Dios es que vivamos en esa libertad. La realidad es que Cristo nos hizo libres, pero a veces nos cuesta creer a nosotros que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué digo? En la forma en que vivimos. Porque hay cosas que todavía luchamos y hay cosas que vivimos en la fuerza nuestra y hay cosas que nos atan, que nos sujetan, que nos impiden avanzar. Pero Dios quiere que entendamos que la realidad es que Cristo ya nos hizo libres. 2 Corintios 3:17. ¿Quién lo puede leer? 2 Corintios 3:17. Muy bien, 2 Corintios 3:17. Gracias ahí. José, el Señor es el Espíritu, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, si tú tienes a Cristo en el corazón, vas a poder vivir en libertad, porque es el poder de Dios el que va a estar guiando tu vida, mostrándote lo que es pecado y dándote la fuerza para vencer el pecado. El Señor es el Espíritu, y si el Espíritu está en tu corazón, en tu vida, allí va a haber libertad. Entonces, un punto de partida primero es si has aceptado a Cristo, si has reconocido a Cristo en tu corazón, que es el que te ha librado. Voy a pedir un poquito de agua. Si Cristo no ha entrado en tu vida, vas a seguir siendo esclavo. Si Cristo entró en tu vida y no le has dado lugar a Cristo, vas a tener una esclavitud. Gracias. Que te va a causar problemas. Pero la esclavitud de estar sin Cristo es tremenda aún porque vas al infierno. Vas a seguir en condenación. Y no se alcanza la libertad por venir a la iglesia. No se alcanza la libertad por ayudar en una actividad de la iglesia. No se alcanza la libertad por decir que sos un hijo de Dios. Si no hay un cambio en tu vida, si el Espíritu de Dios no ha cambiado tu vida, cosa que el pecado te duela, quiere decir que no has conocido a Cristo aún. Si para ti la vida es normal, es un pasaje y bueno, un día tal vez hiciste una promesa religiosa nada más, pero si no has tenido un encuentro con Cristo, el pecado, el dolor por ofender a Dios tiene que estar en tu vida. Si no solo has realizado una réplica cristiana, una actitud
impulsada por otro, pero tiene que haber un cambio en tu vida si Cristo entró, si el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, solo Cristo es el que te libera, solo Cristo es el que te salva, solo Cristo es el que te muestra el pecado y te lleva a dejarlo en la cruz. ¿Eres verdaderamente libre? La realidad es que solo con Cristo somos libres. Ahí cuando leíamos en el capítulo 8 de Juan, estos religiosos pensaban que la realidad de ellos era de libertad, pero no, era de esclavitud, y Jesús se lo dejó bien claro. Jesús les dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ese creo que lo mencionó Cecilia. En Juan 8:36. La realidad es que somos libres si Cristo nos hace libre. No es por lo que yo haga. No es porque me arrodille. A veces se levanta la mano en una campaña evangelística. ¿Quiénes quieren ser salvos? Levantan la mano. A veces se repiten oraciones. A veces se pasa al frente. No es esa la forma. Eso puede ser un paso. Eso puede ser un instrumento. Eso puede ser una guía. Pero si Cristo no entra en mi corazón y me lleva a entregar mi corazón a Cristo, a la cruz de Cristo, que haya un cambio en mi vida, una transformación, es porque aún no he sido librado por Jesucristo. Realmente dijo Jesús, dice ahí que si Cristo realmente los hace libres, ustedes pueden ser verdaderamente libres. No es por la iglesia, no es por un hombre, es por Cristo, por la obra de Cristo. La realidad es que aquellos que somos sus hijos ya Cristo nos libró y tenemos que vivir en esa realidad y va a marcar diferencia en nuestra vida. El mandato es permanecer firmes. Aquellos que somos sus hijos, si vivimos pecando, no hay una firmeza. Andamos como el barco en alta mar. Hoy estoy allá arriba, mañana allá abajo. Voy para allá, vengo para acá, no encuentro propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza. No hay algo estable y la firmeza debe ser Jesucristo. La roca, dice la palabra, debe ser Cristo. Entonces no voy a vivir en libertad, voy a vivir esclavo en la caída, en el piso, porque la roca es lo que me sostiene, Cristo. Entonces voy a vivir tambaleando como cristiano, voy a vivir con dudas, con temores, con miedos, atados a pecados que no me dejan libre. Uno dice, ¿en qué tengo que permanecer firme? A veces uno ve esclavitudes que son muy difíciles de abandonar y que precisamos realmente el poder de Cristo. Uno piensa en la influencia de la droga, la influencia del alcohol, la influencia del cigarro, la influencia del desorden sexual. ¿Cuántas cosas? Sí. El tema de las emociones que gobiernan, que también desequilibran, que nos esclavizan. El tema de la economía, cómo manejo la economía. Puedo ser esclavo también de estar siempre en dependencia, de recibir fuera de mi sueldo y después no puedo sostener el comprometerme para pagar.
como siempre decimos, el tema de uso de tarjetas, el tema de uso de préstamos, el tema de comprometerme con cosas que no puedo cumplir. Pero esas son cosas que uno dice, son cosas difíciles para permanecer firme ante esas realidades, esos pecados. Pero ¿cuántos hay de repente que no se ven? El egoísmo, la mentira, el orgullo, pensamientos desequilibrados o situaciones emocionales de depresión, de melancolía, de dolor, de tristeza, de intentos de autoeliminación. ¿Cuántas cosas hay que nos hacen desequilibrar, que no nos hacen permanecer firmes, como le dice el apóstol ahí a los Gálatas? Que si no estamos en Cristo, si no estamos apoyados en la roca, no vamos a permanecer firmes. Asegúrense, dice, tengan presente, cuiden, procuren estar firmes, permanecer libres. Estoy seguro que acá todos tenemos algo que luchamos. Si somos hijos de Dios, luchamos, ¿no? Si no somos hijos de Dios, no hay lucha. Estoy seguro que todos acá luchamos por algo que nos desequilibra, por algo que nos hace tambalear, por algo que nos hace perder el equilibrio, por algo que nos quita la firmeza. O yo soy de otro mundo. Todos. Y si no tienes alguna lucha con algún pecado, o ya llegaste al top de la vida cristiana, que eso está escrito en la Biblia, que hasta que no estemos con Cristo no vamos a llegar. O es peligroso. O, como dice Zulma, es peligroso porque el Espíritu de Dios, Cristo, no está en tu corazón. Son las dos. Pero, hermanos, obedezcamos al mandato. Vivamos lejos del pecado, no vivamos en el pecado. Una cosa es caer y levantarnos, Cristo nos levanta, nos arrepentimos, dejamos el pecado, seguimos. Pero otra cosa es vivir continuamente, vivir en el pecado. Si no hay una lucha, tendrías que preguntarte si en tu vida está Cristo. Ahora, si hay una lucha, bien, continúa la lucha. Vamos arriba, sigue apoyado siempre en Cristo. Cristo la peleó por ti, Cristo luchó, Cristo venció la batalla. No la pierdas tú, porque Cristo es el vencedor. Obedece al mandato de permanecer firme. Y después, el último punto, el objetivo. El objetivo. Ya vimos el propósito que Dios tiene, vivir en esa libertad. La realidad es que es Cristo que nos hizo libre. El mandato es permanecer firmes en la roca, en Jesucristo. La palabra que Él nos indicó, viviendo como Él nos mandó. En la fuerza y el poder de Dios. Y el cuarto punto, el objetivo. El objetivo es que no nos coloquemos el yugo de la esclavitud, que no nos esclavicemos, no se esclavicen de nuevo a la ley, les dice el apóstol. Nosotros no podemos cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Él la cumplió. Pero para mostrarnos que nosotros no podíamos, que Él puede vivir a tal punto de agradar a Dios, que no hay falla si vivimos en Él. Y en el versículo 13 de este capítulo dice así el apóstol: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
ahí es importante que no debemos olvidarnos, ¿no? Que una de las claves para no vivir en esclavitud es el servicio a los hermanos en amor. Cada uno decide ese mandato, ¿no? De amar, ese mandato de mirar al otro para servirle, mirar al hermano, como hizo el ejemplo de Cristo, nos miró a nosotros, dejó todo para servirnos y morir en la cruz en nuestro lugar. Eso es parte también de el permanecer firme, ¿no? Como decía el punto 3. Somos libres, no vamos a elegir pecar, porque como soy libre, Dios en Cristo me va a perdonar, no. Somos libres, entonces podemos decidir no pecar. Si fuera esclavo, voy a pecar. Pero soy libre para decir, no, Cristo venció la cruz por mí. Él venció el pecado. Voy a estar firme en Cristo. 1 Corintios 6:12, ya lo leímos, ¿no? ¿Fue el que leíste tú, José? No. ¿Lo tienes ahí, José? 1 Corintios 6:12. Muy bien. Todo es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Que no nos atemos el yugo pensando que no va a pasar nada. Todo es lícito, pero no todo conviene. No nos esclavicemos sabiendo que Cristo ya nos libró. En el Salmo 119 ahí aclara un poco más este objetivo que como hijos de Dios tenemos que tener. Dice así en el versículo 45. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Si no estamos apegados a lo que Dios manda, lógicamente vamos a estar esclavos, siendo esclavos. Caminaré en libertad, dice el salmista, ¿no? Después hay otro versículo ahí en 1 Pedro que yo se los leo para ir un poquito más rápido, ya en este último punto de ese objetivo que Dios quiere que tengamos. De vivir en libertad. 1 Pedro dice así, en el capítulo 2, 16. Pues ustedes son libres, dice, lo que habíamos visto ya en el primer punto, en el segundo punto, ¿no? La realidad. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer mal. Y esa es la idea en este objetivo, ¿no? Que somos esclavos de Dios para servirle a Él, no para servir al pecado, no para servir lo malo, no para servir al enemigo de Dios. Son libres. Y no usemos esa libertad para ofender a Dios, no usemos esa libertad para vivir en nuestra mente pecaminosa, en nuestro corazón desviado. Usemos esa libertad para honrar a Cristo y vivir lejos del pecado. Romanos 6, 5, 6, para terminar este punto ya, dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y dice el 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera el poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Así que ese es el objetivo, ¿no?
Vivir tras los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, en la fuerza de Dios, en Cristo que nos ha librado. Ser esclavos no de lo malo, sino de lo bueno, de Dios, de Jesucristo. No colocarnos el yugo que Cristo nos sacó de la esclavitud, de Satanás, de la carne, del pecado, sino colocarnos el yugo de Cristo, esclavos a Cristo, decía el pasaje que leímos. Que el Señor día a día, a través de ese Espíritu que está en nosotros, nos guíe a entender, a ver, a visualizar, a conocer qué cosas nos están esclavizando. Y que en Cristo podamos decidir ser libre de eso que nos aleja de Dios y que nos está destruyendo. Que permanezcamos firmes en su palabra, creyendo que somos libres en Cristo y obedeciendo a ese mandato de vivir firmes en lo que Él ha establecido. Y que el objetivo en nuestra vida día a día sea experimentar esa libertad y no colocarnos el yugo de la esclavitud, ¿no? Yo le voy a pedir a Julito, ya para terminar, si puede tener una oración y ya damos por culminada esta parte.